En Brasil, el juicio político de la suspendida presidenta Dilma Rousseff está en su fase final, que determinará el futuro de la mandataria en el cargo. Para hablar de las implicancias que podría tener una posible salida de Rousseff, nos acompaña Alberto Rojas, el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Señor Rojas, muchas gracias por venir hasta CNN Chile. Hola, buenas tardes. Lo primero, este lunes Dilma Rousseff se debería parar ante el Pleno del Senado, entregar un discurso y además responder a las preguntas en medio de este juicio político. Todos dicen que es un momento clave que podría determinar o su lápida política o un vuelco en el caso. ¿Cómo lo ve usted? En efecto, el lunes está previsto que la presidenta asista al Senado, lo que probablemente muchos parlamentarios que apoyaron el juicio político en su contra no esperaban. Por lo tanto, ahí hay un golpe de efecto importante. Va a hablar durante prácticamente 30 minutos y posteriormente va a responder preguntas tanto de parlamentarios que la apoyan como de los que buscan su destitución. Difícil saber exactamente cuál va a ser el impacto que va a tener, va a depender de lo que diga, los argumentos que entregue para defenderse, la reacción de los parlamentarios, pero en general todo indica que la destitución prácticamente es un hecho. ¿Qué tendría que decir ella para dar vuelta a su actual situación, digamos? Porque muchos ven que cuando se votó su suspensión en el cargo, se dio curso al juicio político, ya esto estaba listo, digamos, no había otro resultado que no fuera su destitución. ¿Qué tendría que decir ella o hacer ella para poder dar vuelta la situación? De momento se desconoce el contenido exacto de lo que ella va a decir. Sin embargo, lo más probable es que ella apele a ideas que ya ha transmitido previamente, como la idea de que todo este proceso de juicio político en su contra es un golpe de Estado en contra de su gobierno. Cosa que no es tan así en la medida que el juicio político es una herramienta que está contemplada en la Constitución brasileña en los artículos 85 y 86. Por lo tanto, difícilmente puede ser un golpe si eso está en la Carta Magna. Ahora, otra idea que ella ha esbozado en semanas anteriores es que de no ser destituida, ella llamaría a elecciones anticipadas como una manera de darle curso a esta crisis política en la cual está sumida Brasil. ¿Y existe piso político para una situación así? Porque hasta lo que entiendo se necesita incluso una reforma constitucional, por lo tanto los tiempos tampoco dan para poder realizar unas elecciones anticipadas. No, efectivamente ese mecanismo como tal, aunque ella lo propusiese, técnicamente no se podría concretar por plazos, por reformas que se tienen que realizar. Por lo tanto, es casi como un escape hacia adelante, como una opción un tanto desesperada. ¿Aceptar hechos, aceptar cargos tampoco? Técnicamente el cargo específico por el cual se inició el juicio político en su contra es el de haber manipulado las cifras públicas para encubrir un supuesto déficit fiscal durante 2014, que fue el año además en el cual ella va a la reelección. Ese es específicamente el cargo que se le imputa. ¿Cómo defenderse de eso? Bueno, algunos de sus defensores ya han hablado en estos días, pero claramente lo importante es lo que ella diga el lunes próximo. Ahora hay un punto clave porque el Congreso, y esto de acuerdo a publicaciones brasileñas obviamente, el Congreso, dicen, está poblado por parlamentarios que de una u otra forma están denunciados en casos de corrupción o incluso han sido declarados reos. Entonces se da ahí una paradoja, una ironía de los diputados, los senadores o los parlamentarios acusadores también son acusados de lo mismo, digamos. Exactamente. De hecho, el 60% de los parlamentarios brasileños entre ambas cámaras están en este momento bajo algún tipo de investigación por corrupción en general, lo cual también deslegitima bastante al Parlamento. Lo que hemos visto en los últimos meses básicamente ha sido una crisis de la clase política completa brasileña. Esto es transversal, no solamente ha afectado al gobierno o a la oposición. Y eso ha generado este enorme malestar social que se ha manifestado muchas veces en protestas, en pancartas, y lo que vimos en Brasilia poco antes de que en mayo se votara definitivamente la suspensión de Dilma como presidenta. Ok, pongámonos en el escenario que finalmente es destituida, que es lo más probable. ¿Qué sigue en adelante para Brasil? Bueno, Dilma destituida se convierte en la primera presidenta técnicamente que es alejada del poder, claro. Porque recordemos que el caso de 1992 con Fernando Collor de Mello tuvo una variante, y es que él también fue un presidente que fue objeto de un juicio político, pero renunció antes de que el Senado votara su destitución. Destituida Dilma, queda impedida durante los próximos 8 años de ejercer cualquier tipo de cargo público. Y claramente ese es un golpe durísimo para el Partido de los Trabajadores, el PT, que en mayo pasado, cuando Dilma es suspendida de sus funciones, técnicamente pasa de ser gobierno a ser oposición. Y lo que le queda por delante al PT es un trabajo largo y complejo para reencantar a las bases que en algún momento le dan el apoyo. No hay que olvidar que el PT
es un partido que ganó las últimas 4 elecciones presidenciales. Con Lula da Silva. Con Lula da Silva, los 2 periodos de Lula da Silva, el primero de Dilma y este breve periodo del segundo mandato de Dilma. Y que además ha gobernado Brasil durante los últimos 13 años. Por lo tanto, ahí hay un trabajo sumamente importante para lo que es el PT en términos de reencantar al electorado, sobre todo teniendo en vistas las elecciones del 2 de octubre, las elecciones municipales en Brasil, que probablemente van a ser el primer termómetro exacto de cuál es el verdadero apoyo que tienen los diferentes grupos políticos en Brasil. ¿Qué pasa con Michel Temer? ¿A él se lo debería ratificar en un proceso, en elecciones? ¿Cómo es eso? Michel Temer en este minuto es presidente interino. Recordemos que él era el vicepresidente de Dilma y que además se había desmarcado poco antes de esta crisis, quitándole su respaldo, distanciándose del escándalo. Destituida Dilma, Michel Temer asume en plenitud como presidente de Brasil para concluir el periodo restante de Dilma, que llega hasta el 31 de diciembre de 2018. Durante ese periodo, o mejor dicho, lo antes posible, Temer debe dar señales claras de atacar los principales problemas que le interesa a la población brasileña, fundamentalmente el aspecto económico. La economía brasileña se encuentra en un momento particularmente crítico. Entre el año pasado y la caída del PIB brasileño fue del 3,5%. La inflación llega prácticamente al 9% y hay un desempleo cercano al 11%. Por lo tanto, él debe entregar un paquete de medidas probablemente impopulares para reactivar la economía lo antes posible. Por lo tanto, eso es lo formal de lo que viene hacia adelante en cuanto a los procesos políticos y tener una figura presidencial, un nombre básicamente. Pero ¿en qué aporta la salida de Dilma Rousseff, la destitución de Dilma Rousseff en términos genéricos a la crisis, en que Brasil pueda superar esta crisis? El caso de Dilma es particularmente interesante porque en el fondo mencionábamos el caso puntual por el cual está siendo enjuiciada. Sin embargo, da la sensación de que Dilma Rousseff se ha convertido en una especie de pararrayos de la insatisfacción y la molestia ciudadana frente a la enorme cantidad de escándalos políticos que han afectado a distintos partidos. O sea, lo vimos primero durante el periodo de Lula, ¿no es cierto?, con el caso Mensalao, que básicamente consistía en entregar sobornos a la oposición para que aprobase propuestas legislativas del gobierno, y ahora con todo lo que se llama esto de la operación Lavallato, que involucraba a grandes empresas inmobiliarias, constructoras, que sobornaron a importantes figuras de Petrobras y a políticos para quedarse, para beneficiarse con millonarios contratos. Es decir, es una válvula de escape momentánea, es un respiro básicamente a la situación en Brasil, porque hay que decirlo también, Dilma Rousseff no es que esté acusada de corrupción directamente, digamos, otra su es el tema de la manipulación de las cifras fiscales, es eso básicamente. Y claro, si tú piensas, este tema viene desde diciembre del año pasado hasta ahora, son prácticamente 8 o 9 meses en que toda la actividad política brasileña ha girado en torno a este caso puntual del juicio político. Hay mucha gente que dice, bueno, esto tiene que superarse en algún minuto para empezar a abordar los temas urgentes, preocupantes, limpiar la política, limpiar a los partidos. Aquí hay un trabajo complejo para recuperar la legitimidad y el prestigio de la clase política brasileña frente al electorado. Muy bien, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterre, muchas gracias por venir a CNR Chile. Gracias a ustedes.